Bueno, hola. Les doy la bienvenida a la tercera clase de la materia Psicología de la Educación. En la clase de hoy, de ahora, de este momento, vamos a trabajar con el texto de Jaime Trilla. El libro se llama Ensayo sobre la escuela y el capítulo que vamos a leer y a trabajar se llama Caracterización de la escuela. En este texto, Trilla se pregunta acerca de cuáles son aquellas cualidades que distinguen a la escuela como tal, ¿no? ¿Cómo nos damos cuenta que una escuela es una escuela? ¿Por qué nos interesa pensar la escuela en una materia como Psicología de la Educación? Bueno, es importante que tomemos en cuenta que obviamente la educación no se reduce únicamente a la escuela como tal. Hay educación en otro tipo de instituciones, por ejemplo, en esta institución que es una institución educativa de formación superior. O ustedes como futuros profes de educación física pueden trabajar dando clases en ámbitos educativos no escolares. Ahora bien, nos interesa la escuela porque entendemos que la escuela sienta las bases del formato educativo que tenemos internalizado e incorporado a lo largo de nuestras vidas gracias a nuestras trayectorias escolares, ¿no? Entonces, aunque estemos dando clases en un lugar que no sea una escuela, de algún modo llevamos dentro la escuela, ¿no es cierto? ¿Y esto qué significa? Que la escuela establece algunos modos formales en su forma, en sus cualidades estilísticas, podríamos decir, acerca de qué es enseñar y aprender, ¿no? En la escuela no se enseña y se aprende cualquier cosa, de cualquier modo, en cualquier lugar, sino que tiene unas cualidades específicas que son las que Trilla va a distinguir como determinantes duros. Este concepto es importante, es muy importante para nuestra materia. Lo va a retomar luego Vaquero y Terilli lo van a retomar en el próximo texto que veamos, que se llama En busca de una unidad de análisis del aprendizaje escolar. Estos dos autores retoman el concepto de determinantes duros de Trilla, porque el concepto de determinantes duros nos hace darnos un poco cuenta de esta idea de aquello que determina lo educativo y que son duros, digamos, porque son constantes, permanentes y universales de algún modo, ¿no? Entonces, antes de enumerar estos determinantes duros, quería llevar adelante esta actividad que suelo hacer de manera presencial, que es mostrar algunas imágenes de distintas escuelas a lo largo del mundo, ¿no? Podemos ver estudiantes reunidos en distintos espacios que consideramos que son escuelas o aulas, ¿no es cierto? A mí me gusta mostrar estas imágenes porque nos dan cuenta que si bien la escuela puede estar ubicada en distintos tiempos a lo largo de la historia o en distintos espacios geográficos, hay algo de la escuela que nos hace distinguirla como tal, que nos hace darnos cuenta, esto es una escuela y no otra cosa, ¿no? Y aunque estén en distintos espacios geográficos, podemos distinguirla. Bueno, estas cualidades son lo que Trilla va a llamar determinantes duros. Se los voy a comentar un poco ahora y me interesa que mientras me van escuchando también vayan pensando qué pasa con estos determinantes duros en esta modalidad de educación virtual, de educación a distancia, donde todas estas cualidades que las tenemos tan naturalizadas, como que son siempre así, de pronto se ven un poquito trastocadas y se nos presentan de maneras diferentes. Entonces, el primer determinante duro que Trilla va a distinguir es que la escuela es una realidad colectiva. ¿Qué significa que la escuela es una realidad colectiva? Que estudiamos en grupo, en equipo, de a muchos. Esto es un modo que las instituciones escolares han encontrado de optimizar la enseñanza. ¿De qué modo? Hay una profe para 20, 30 alumnos. Esto optimiza el recurso humano, ¿no es cierto? Si a mí me tendrían que pagar por darle una clase individual a cada uno de ustedes, sería mucho más caro. Entonces así se optimiza. Es un modo que
ha logrado popularizar la educación, ¿no es cierto? Que la educación no sea solo una cosa para quienes pueden acceder a pagar un tutor, un maestro individual, sino que se pueda estudiar grupalmente. Y esto genera sus particularidades, porque no es lo mismo estudiar solo o sola que estudiar en grupo. Por eso les digo que vayamos pensando qué pasa en esta modalidad virtual, ¿no? Donde hay un colectivo, hay un grupo, de hecho ustedes ya se conocen desde primer año, conocen sus caras, han convivido en una misma aula, pero en este momento está cada uno y cada una aislado en su lugar donde está realizando la cuarentena. Entonces, ¿qué pasa con la realidad colectiva en la modalidad virtual, ¿no? Para que lo vayamos repensando juntos. De todos modos, no es lo mismo estudiar con otros que estudiar solo. Y no es lo mismo, más allá de que ahora no estemos compartiendo el mismo espacio físico, no es lo mismo sabernos en equipo, en grupo, saber que hay un grupo allí, que imaginarnos que ese grupo no existe, ¿no es cierto? Después el segundo determinante duro, que determina Trilla, es que la escuela tiene una ubicación en un espacio específico, ¿no? También para que lo repensemos en este momento. La ubicación en un espacio específico significa que la escuela es un lugar al que hay que ir. La institución educativa es un edificio al cual asistimos. Vamos allí y realizamos allí dentro nuestras actividades. En este momento no estamos yendo al espacio específico, ¿sí? Pero lo podemos evocar. Y eso es muy interesante. Saber, imaginarnos el Dickens en nuestra cabeza, imaginarnos el parque donde está ubicado el instituto, sabemos cuáles son esas paredes, conocemos esas escaleras, ¿no? El hecho de que la escuela sea un espacio específico determinado la hace una institución moderna, ¿sí? Como también lo es la fábrica y la cárcel, nos va a decir Foucault. Son lo que él llama instituciones de encierro. La escuela es un lugar al que vamos a encerrarnos para estudiar y que nos formatea, nos adoctrina y nos hace aprender y entender el mundo de determinados modos. El tercer determinante duro del que habla Trilla es que la escuela actúa en unos límites temporales determinados. Esto significa que la institución educativa segmenta el tiempo, ¿sí? No se estudia a cualquier hora, algo también para revisar en estos momentos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta materia, si fuese todo normal, si no existiría el COVID y la cuarentena, nos estaremos reuniendo tal día a determinada hora, de tal hora a tal hora, ¿no? Pondríamos el presente, quién estuvo allí físicamente. Esto segmenta el tiempo. Fíjense que algo que habilita la educación virtual es justamente nuevas segmentaciones del tiempo. Ahora bien, el hecho de que la escuela segmente los tiempos de estudio es algo que no se reduce solamente al espacio escolar específicamente, sino que se traslada a otros ámbitos de la sociedad. Yo siempre cuento el mismo ejemplo, que es que en mi casa de niña y de adolescente se almorzaba a las 12:30 en punto, porque era el horario que veníamos de la escuela junto con mi hermana, teníamos ese rato para el almuerzo. Entonces, ¿por qué una familia almuerza siempre a la misma hora? Porque se adapta a esta segmentación de los horarios de estudio que establecen las escuelas, ¿sí? El horario, no sé, el secundario que se entraba a las 7:30, 8:45 de la mañana, una cosa tempranísimo, segmenta el horario, ¿sí? Como luego en la vida adulta lo segmenta el trabajo. De algún modo la escuela nos prepara para ese adoctrinamiento laboral que debemos seguir después en el sistema productivista capitalista en el que vivimos. Un cuarto determinante duro que va a distinguir Trilla es la definición de los roles de docente y discente, ¿sí? Es una realidad colectiva, decíamos, donde no cumplimos todos la misma tarea. Hay alguien que aprende y hay alguien que enseña. En este caso yo tengo el rol de docente y ustedes tienen el rol de discentes, de estudiantes. Esto es interesante tenerlo en cuenta, parece una obviedad, ¿no es cierto? Pero no es ninguna obviedad porque es algo propio de la tarea. Yo cumplo el rol docente cuando estoy dando clases, cuando estoy tomándome una cerveza con mis amigas, en los momentos que se podía salir a tomar cerveza, no cumplo el rol docente, ¿sí? El rol se adecúa a la tarea.
Y estos roles, docente y discente, nos va a decir Trilla, son asimétricos, no son roles de igual a igual. Hay alguien que se supone que sabe y hay alguien que se supone que no sabe y debe aprender. Esto también lo vamos a ir repensando críticamente a partir de distintas teorías educativas que piensan también hasta dónde no sabe quién está aprendiendo o hasta dónde podemos recuperar sus saberes previos para construir los nuevos, ¿no? El quinto determinante duro que va a distinguir Trilla es la predeterminación y sistematización de contenidos. Predeterminación y sistematización de contenidos se refiere a que en las escuelas, en los ámbitos, en las instituciones educativas, se define qué es lo que se va a enseñar y se define qué es lo que se debe aprender para acreditar. ¿Sí? Esto es importante tenerlo en cuenta porque, por ejemplo, ahora estamos viendo en la materia de Psicología de la Educación, es un recorte, es un programa que yo armé para concursar, para poder trabajar en este instituto, que no lo armé de la nada, sino que tomé el currículum que ya estaba armado en la institución, que a la vez el currículum de la institución viene de normativas nacionales, o sea, hay alguien atrás de todo esto pensando cuáles son las cosas importantes que debemos enseñar, cuáles son las cosas importantes que debemos aprender y qué son las cosas que tenemos que demostrar, que sabemos como estudiantes para poder acreditar, aprobar la materia. Esto, por más de que esté basado en teorías y saberes educativos, tiene su cuota de arbitrariedad también, ¿no? Esto es importante saberlo y esto no es importante saberlo. Y lo interesante es distinguir que siempre que decimos lo que hay que saber es esto, hay un montón de cosas que quedan por fuera. Y ahí también hay una mirada política, ¿no? Por ejemplo, podemos observar cómo en los regímenes militares, cuando gobernaban el gobierno militar en nuestro país, un montón de teorías muy importantes, de hecho algunas que estudiamos ahora, por ejemplo la teoría de Vygotsky, no eran enseñadas porque tenían un contenido ideológico que iba en contra de lo que pensaba el gobierno que la población tenía que saber, ¿no? Obviamente con una mirada fascista de derecha. Pero fíjense qué importante es no olvidar el hecho de que estamos eligiendo qué es lo que enseñamos, ¿sí? Y después, por último, el sexto determinante duro que distingue Trilla es que la educación en las escuelas es una forma de aprendizaje descontextualizado. ¿Esto qué significa? Vaquero nos va a decir, nos encerramos en la escuela para hablar del mundo. ¿Esto por qué es así? Porque lo que enseñamos en las instituciones educativas no estamos produciendo el conocimiento en este momento, sino que lo estamos tomando y transmitiendo. Entonces lo estamos sacando de contexto, ¿sí? Yo no estoy inventando los determinantes duros de Trilla a medida que los enseño. Esto fue una teoría escrita por un pedagogo español en su ámbito de investigación. Yo lo que hago es quito eso del contexto de producción y lo enseño. Entonces muchas veces lo que puede suceder es que la escuela quede como distanciada de lo que pasa en el mundo, ¿no? Por esta cualidad de descontextualización, ¿sí? Lo que se enseña no se está produciendo ese saber, se está reconstruyendo en todo caso en el momento en el que lo enseñamos y lo aprendemos. Bueno, estos son los determinantes duros de Trilla, les recomiendo que se acerquen al texto, es muy sencillo, tiene todos los titulitos de cada determinante duro que significa y él amplía un poco más la explicación sobre cada uno. Y bueno, les voy a dejar una actividad para que repensemos estos determinantes duros en este contexto de virtualidad, ¿sí? Para también no olvidarnos de la coyuntura y no naturalizarla, sino todo el tiempo recordar que este es un momento especial y que es muy importante que estemos pudiendo sostener nuestras tareas en este contexto, porque es lo que nos ata a la realidad, a la vida, a la pulsión de aprender, a seguir generando el vínculo pedagógico que es tan importante para nosotros. Y sobre todo para que aprovechemos la oportunidad para desarrollar un pensamiento crítico y desnaturalizar algunas cuestiones, ¿no? No dar por hecho que la escuela, la educación es siempre lo mismo, porque fíjense cuántos otros modos puede tener y cómo podemos generar enseñanza de aprendizaje en distintos contextos. Bueno, espero sus idas y vueltas.